Hola, muy buenas, soy Chema Foto, bienvenidos a mi canal. Hoy venimos a hablar de podcast. Podcast están súper de moda y yo soy un usuario muy intenso de podcast. Es una herramienta que utilizo continuamente porque me parece súper práctico mientras estoy haciendo otras tareas. Muchas veces estoy editando fotos, estoy en el gimnasio, estoy cocinando, estoy dando un paseo. Me parece muy cómodo, no tengo que tener un impacto visual, lo puedo hacer mientras hago otras tareas y me ayuda mucho a aprender. Sigo podcasts de muchísimos tipos, o sea, desde economía, informática, tecnología, un montón. Pero es que sigo muchos de fotografía también. Y yo diría que hoy en día es lo que más consumo, es podcast, mucho más incluso que YouTube, más que nada porque YouTube requiere mi atención visual y eso hace que pueda disponer de mucho menos tiempo al día. Incluso YouTube lo escucho en segundo plano, solo lo escucho, muchísimas veces no lo oigo. Entonces, el formato podcast es un poco complicado porque no es como que tú vas a YouTube y puedes ver todo en YouTube, sino que lo puedes escuchar en Spotify. Yo utilizo, por ejemplo, Google Podcast, que va a desaparecer, y va a aparecer YouTube Podcast, o bueno, ya ha aparecido YouTube Podcast, que es como una nueva playlist que tú te puedes crear en tu canal que se llama Podcast. Entonces yo ahora también me he creado esto, yo también tenía mi podcast subido en Anchor, que lo tenía abandonado desde hace 3 años, no subía nada. Pero ahora lo puedo automatizar mucho más todo y entonces cuando yo subo a YouTube un vídeo como este, por ejemplo, que podéis escucharlo perfectamente, ya puedo elegir que sea tipo podcast, entonces saldrá la pestaña de podcast y entonces inmediatamente puedo hacer que se suba también a través de la aplicación de Spotify Podcaster, se subirá a un montón de plataformas de podcast, entonces podréis verlo o escucharlo en YouTube y escucharlo en Spotify y todos los otros sitios donde se publica. Para mí es un formato muy cómodo y es verdad que el contenido que yo suelo hacer muchas veces requiere de impacto visual, pero habrá muchos que se pueden publicar en modo podcast. Yo no quiero tener un horario de publicación de podcast, habrá muchas veces que se publicará el miércoles algo de contenido, no voy a ser súper serio y quería hablar de gente que sí que se lo toma muy en serio, que tiene un podcast y que realmente dicen, bueno, pues que tiene un podcast de forma muy profesional y que lo hacen con asiduidad, con una rutina bien hecha, no como hago yo, que ya os digo que sí que subiré cosas, además os dejaré el enlace abajo por si queréis seguir el podcast desde Spotify, pero yo no lo voy a hacer con esa rutina, que estos de aquí que tienen bastante rutina se lo toman muy en serio. Yo simplemente cogeré los vídeos que yo creo que se pueden escuchar en un podcast y os los publicaré en formato podcast para que podáis disfrutarlos. Y para eso os voy a compartir primero mi pantalla, ¿vale? Esto sería opción muy podcast, voy a editar muy poco este vídeo, ¿vale? Entonces os voy a enseñar un poco, sin un orden tampoco muy preestablecido, o sea, por favor, si hay personas que se sientan, que no se sientan mal por el orden que he puesto, no hay un orden, ha sido random, ¿vale? Totalmente, es más, ahora me ha salido este, no quería empezar con ese, quería empezar con españoles, pero vamos a empezar con podcast fotografía, o sea, es podcast de fotografía, especializados en fotografía. Vamos a empezar primero con podcast en inglés. Entonces entiendo que si no hablas inglés, no entiendes inglés muy bien, el modo podcast puede ser horrible, porque al menos en un vídeo puedes poner subtítulos, pero sí que será un podcast en inglés, si no estás acostumbrado, pues te va a costar más. Pero hay un par o tres que a mí me gustan mucho. Uno es el de Front Nose Photo, que es Jared Polin. Me gusta porque es muy desenfadado el podcast y explica cosas, es bastante raw, o sea, habla muy crudo de las cosas y yo no... Evidentemente en todos los podcasts, igual que todos los vídeos de YouTube, no comparto muchas opiniones, algunas que sí, otras que no, no pasa nada. Me encanta escuchar otras opiniones y la de Jared muchísimas veces es totalmente, pero totalmente opuesta a mí, pero totalmente. Y aún así me encanta escucharlo porque creo que es muy interesante, tiene empleados y habla con sus empleados, discuten noticias, discuten cosas de su trabajo del día a día, de problemas que han tenido con, pues yo qué sé, con clientes, de cómo han hecho su colaboración con un cliente o no. Entonces, realmente me parece bastante interesante de seguir. Son largos, son de 1 hora y pico. Yo los oigo, ya os digo, mientras estoy entrenando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, creo que es un podcast bastante interesante de seguir. Noticias, el día a día de esta persona, está guay. Luego está, si queréis noticias total y seguís a Petapixel, tenéis el podcast, que es como el podcast de Petapixel, ¿vale? Pero que se llama Landshark. Y bueno, aquí sí que hacen una review bastante más de las noticias que han salido. Si no os gusta leer mucho y seguir el blog de Petapixel, que yo lo sigo, pues te hace un poco de resumen. Me faltan estos 2 episodios por escuchar. Hay mucha publicidad, para mi gusto. Pero está bien para tener un resumen de cosas nuevas que van saliendo, productos nuevos, software nuevo. Gracias a esto me estoy enterando de bastantes cosas. Y luego tenéis, que esto lo quería dejar para el último, pero no está relacionado totalmente con la fotografía, pero está relacionado con los modelos. Y aunque hace casi un año que no suben nada, espero que lo reanuden, porque estaba muy interesante este podcast, muy interesante, me gusta muchísimo el formato, y es porque entrevistan a gente del sector del modelaje, maquillaje, maquilladores, fotógrafos, estilistas, modelos,
y además puntos de vista muy diferentes a los que tenemos todos, en inglés de nuevo, ¿vale? Pero me parecía guapísimo, me gustaba muchísimo, es una pena que lo tienen parado, ojalá lo reanuden. Y vamos a españoles, españoles. Tenemos a Rubén Wu, que aparte de seguirlo en YouTube también lo sigo en podcast. Me gusta más su contenido de YouTube, tengo que ser honesto. Sí que hay algún podcast que me parece interesante y algunos que directamente no me interesaba y no los he escuchado. Pero es un buen contenido, además como siempre una calidad de audio buenísima, producción muy buena y tiene un punto de vista siempre muy interesante, Rubén. Si queréis un podcast de noticias, pero en español, en vez del Petapixel, tenéis el de Fotolari, que muchas veces tratan noticias y a veces, y es quizás lo que más me gusta de Fotolari, es cuando hacen entrevistas a otros fotógrafos o fotógrafas o personas del sector. Son los episodios que a mí más me gustan. Y tiene algunos muy interesantes de cuando han entrevistado, por ejemplo, a una persona que se dedicaba a reparación de cámaras desde hacía, yo que sé, muchísimos años, o gente especializada en apnea, por ejemplo. Este tipo de entrevistas a mí me gusta mucho, porque me parece muy interesante. Siempre me ha gustado mucho el rollo este de entrevista a personas que se han dedicado durante muchos años al sector. Creo que pueden aportar muchísimo. Y bueno, aparte de noticias, pues bueno, está bien cuando tocan noticias. Y la verdad que siempre Fotolari es muy ameno. La manera de hablar es muy amena. Igual que sus vídeos de YouTube, muy campechanos, muy directos. Me gusta bastante el contenido que producen. Luego tenemos Studio Lumina, que es Edu López de Studio Lumina. Lo siento, Edu, tío, siempre me confundo. Que Edu hizo una cosa muy sorprendente hace ya 3 años, que fue en el 2021, que cada día publicaba un podcast, cada día. Y no sé si es que este año va a volver a hacerlo y va a publicar un podcast al día o solo los días entre semana. No me acuerdo, creo que lo explicó, pero no me acuerdo. Está muy bien porque habla mucho de negocios, que es algo que a mí me gusta. Y ha empezado bien, produce muy bien Edu, muy al grano, directo, evidentemente como los otros podcasts. Hay cosas que me gustan más, me gustan menos. Por ejemplo, este que ha publicado hoy me parece buenísimo. Una opinión que a mí me gusta y comparto mucho. Y bueno, lo he publicado en mi Instagram también de que me gustaba mucho. Y bueno, ojalá aguante todo el año también. He donado varias veces. Además, a varios de estos podcasts o youtubers he comprado cursos, he donado, porque me parece la forma de poder ayudarles a que sigan produciendo este contenido que me parece tan útil para mí, me gusta consumir, ¿vale? Y bueno, me parece que ha empezado otra vez, me alegro por ello porque lo consumí bastante. Y aquí tenemos la revelación de la temporada para mí, que es Garci Podcast. A Garci lo sigo en YouTube desde hace muchos años, o sea, muchos años. Me gusta su manera de explicar, somos totalmente distintos a la manera de trabajar, trabajamos muy diferentes, pero me gusta mucho cómo explica y he comprado cursos online suyos, bastantes, y tengo libros suyos también, o sea, he consumido bastante de su material, siempre me gusta la manera que tiene de trabajar, pero bien, o sea, bien, me parecía bien todo. Pero es que el podcast me encanta. O sea, y se lo dije, le escribí por dijo, me gusta muchísimo. No he escuchado este último, pero de momento lleva pocos episodios. Pues mira, ya con la tontería llevan 10, ostras. Llevan 10 episodios que los veía yo por YouTube. Ahora los estoy consumiendo desde Google Podcast, porque antes no aparecía en Google Podcast, no sé por qué. Pero los consumía desde YouTube y ahora los estoy consumiendo desde Google Podcast. Este último no lo he visto, pero me gusta mucho sus reflexiones, su manera de plantear, no sé, me gusta mucho, tío. De nuevo, desde aquí, si ves este vídeo, felicitarte porque me encanta la manera que lo estás haciendo. Espero que sigas así. Y de nuevo, igual que he dicho con los otros, y seguro que hay cosas que somos muy diferentes, pero cuando ves que hay gente que trabaja con estas ganas y la hace así de bien y se expresa sin tapujos y su manera de ver las cosas y comparte su experiencia de tantos años, sus cosas buenas, sus cosas malas, no sé, un 10 de verdad. O sea, para mí, revolución de las últimas semanas me ha encantado. Me gusta mucho, tío. Siga así, por favor. Tenemos a mi amigo Rubén Gabelli, que aunque es cosa... Rubén se centra mucho sobre todo en fotografía de producto, en este caso de alimenticia, muchas hamburguesas. Es el rey de las hamburguesas, Rubén. Me gusta mucho su podcast y aprendí un montón gracias a su podcast, a sus reflexiones. Por ejemplo, ayer escuché uno que me hizo pensar mucho, porque a veces esos podcasts lo que te hacen es reflexionar, porque son en crudo, como estoy haciendo yo ahora, y como hizo Rubén ayer, pues va a cambiar sus tarifas y la manera que tiene de plantearse a sus clientes, cómo se comunica con sus clientes, cómo habla con ellos, es decir, si tengo que perder el cliente, pues lo voy a perder, no pasa nada. Me encanta, o sea, sobre todo cuando Rubén habla de temas de negocio, a mí me gusta mucho. Además tenéis aquí, salgo yo del podcast, espero que os guste. La verdad que es un podcast que recomiendo mucho a fotógrafos de cualquier tipo, porque aunque sí que es verdad que es de comida, como he dicho, o de producto, comida, me parece súper interesante y que creo que vais a aprender un montón. Es de mis favoritos. Quizás Rubén es de mis favoritos. Me
Me gusta mucho más como lo conozco en persona, tío, es que es como más... O sea, me mola más aún, o sea, está muy guay. Y este que es una pena, no sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado con mi vida de la fotografía? Era el podcast que cada lunes, cada lunes escuchaba. Era cada lunes por la mañana salía este podcast durante un montón de años. Incluso antes de que yo utilizara Google Podcast. Porque estoy viendo que esto empieza en 2018. O sea, chicos, es un podcast que ya es de 2018 publicándose. Que tiene una calidad de producción buena. A ver, se nota que se lo prepararon los temas bastante. Sobre todo hablan muchísimo de negocio. O sea, mucho de negocio. Y hago una entrevista, etcétera. Pero mirad todos los episodios que tenían, por favor. O sea, que hay oro. O sea, hay cosas que son oro que, por favor, o sea, si utilizáis podcast igual que en YouTube, podéis, lo guapo, no hace falta que sea el podcast que se publica esta semana, sino que podéis utilizar el podcast que se publicó en el año, yo qué sé, tío, en 2021, copywriting para tu homepage. Pues mira, además este lo escuché, estaba muy bien, muy interesante de cómo hacer los textos para que sean mejores. Es que me acuerdo perfectamente. Contactar a clientes por puerta fría. Oye, pues ellos explican su experiencia como fotógrafos profesionales de cómo hacían esto. Y la verdad que es una pena que no sé exactamente por qué lo han abandonado. Vas a visitar su web, pero hace mucho que no... Sé que abrieron su academia, que por favor visitarla si os interesa. Abrieron su academia, pero yo pensaba que... No sé qué va a pasar con el podcast, la verdad. La academia vale 10 euros al mes, que me parece un precio muy bueno. Desde el 4 de septiembre no publican nada. Me gustaría mucho que volvierais a hacer algo, chicos. No sé qué ha pasado, pero jolín, no es una pena. Era de mis podcasts favoritos. Y nada, esto sería el resumen de los podcasts que sigo. Evidentemente tenéis el de Chema Foto. Además, en Google Podcast podéis buscar. Sí, Chema Foto. Y además he puesto nueva carátula. Y este vídeo va a ir a Google Podcast. He puesto nueva carátula y veréis ahí pues unas cuantas cosas que he ido subiendo que yo creo que son interesantes. Pero lo que digo, no esperéis esta asiduidad o esta periodicidad que ofrecen los otros compañeros, que la verdad que sí que lo hacen muy bien, así que felicidades a todos ellos. Y nada, si os interesa, os gusta este tipo de contenido, seguidme. Y si os gusta mucho y veo que os gusta este tipo de vídeo, os voy a hacer de mis fotógrafos de referencia. Que mucha gente me pregunta, Chema, ¿cuál es tu fotógrafo? Vamos a mirar a cámara en eso. Chema, ¿cuál es tu fotógrafo de referencia? ¿Quién son tus referentes de fotografía? ¿A quién sigues? Pues os voy a decir fotógrafos que he comprado libros, fotógrafos que sigo en YouTube, fotógrafos que he comprado cursos y fotógrafos que para mí sí que son una inspiración o que realmente me ayudan a desenvolver mi creatividad, porque yo no soy una persona más creativa del mundo. Y si os gusta este vídeo, la semana que viene vamos a sacar el de mis referencias, ¿vale? Hasta la próxima, muchas gracias, chao.